Ahora bien, hablaremos del método silogístico. Hay que recordar que lo que mencionamos ya anteriormente, lo que distingue al ser humano del resto de los animales en cuanto a la forma de conocer, es que el ser humano, con los conocimientos que quiere por medio de los sentidos, puede a su vez formular ideas. Con estas ideas puede formular juicios y con los juicios puede elaborar razonamientos o argumentos. Sí, entonces el método silogístico lo que nos viene a ayudar es a analizar la estructura de estos razonamientos. Eh, todo lo que nosotros, los juicios que nosotros elaboramos, no solamente se quedan en eso, sino que podemos dar explicación de las cosas. Y esto a su vez pues nos trae también nuevos conocimientos. Entonces el método silogístico está basado en silogismos. Inicio con una pregunta aquí este tema. ¿Qué pasaría si Manuel X te dijera que no es necesario que tú estudies la universidad para ser docente con título de licenciatura como lo hacen todos? Porque pues al fin y al cabo pues los hombres pueden quedar embarazados. Y obviamente ya me imagino las caras que estarían poniendo, o sea, que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Sí, si analizamos este, este comentario, nos quedaría una estructura similar a la siguiente. Todos estudian en la universidad para tener un título de licenciatura. Podría ser cierto este juicio, ¿no? Esta proposición. Yo quiero estudiar en la universidad para ser docente. Pues también puede ser cierto. Entonces los hombres pueden quedar embarazados. Sí, entonces aquí si se fijan, estas ideas que formulan proposiciones no tienen ningún sentido lógico. Sí, entonces precisamente el silogismo, que es una de las estructuras que estudia la lógica para conocer la estructura del pensamiento correcto, pues nos va a ayudar a poder analizar todos los argumentos que uno expone, ¿no? Sí, entonces aquí yo les presento una explicación, les defino qué es el silogismo. Bueno, es el procedimiento más riguroso para expresar un raciocinio deductivo por el medio del cual se exponen dos proposiciones cuyas premisas se relacionan y se obtiene una conclusión lógica. Sí, este procedimiento fue empleado por Aristóteles. De hecho, él se le atribuye haber hecho un análisis exhaustivo de esta estructura del razonamiento. De hecho, a Aristóteles se le conoce como el padre de la lógica. Un ejemplo de silogismo sería este. Todos los seres humanos son mamíferos. Este juicio, esta proposición, en la estructura del silogismo se le conoce como premisa mayor. Vamos a decir que es un juicio sobre un aspecto general, ¿no? Para que esto funcione, pues debe ser algo verdadero lo que nosotros exponemos aquí como premisa mayor. Y nos vamos a una situación particular. Patricia es un ser humano. Eso se conoce como la premisa menor. Y hay una conclusión. Entonces Patricia es mamífero. Fíjense cómo tenemos tres elementos. Siempre el silogismo va a tener tres elementos: premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Las premisas no son más que dos proposiciones o dos juicios que tienen relación lógica y que sus términos, los términos que hay en esas dos proposiciones tienen una conexión. Sí, aquí la conexión es el término humano. Sí, todos los seres humanos son mamíferos. Sí, entonces el término humano es el que nos lleva a la siguiente proposición: Patricia es un ser humano. Sí, entonces, al hacer la comparación de estos dos juicios,
yo puedo tener lógicamente la conclusión de que Patricia es un mamífero. Sí, esto básicamente pues es lo que se conoce como un silogismo. Hay muchos tipos de silogismos, hay muchas formas de estructurarlos. Podríamos hacer todo un tratado, ¿no? de todo esto del silogismo, pero no es nuestro tema central de estudios. Nosotros lo vamos a analizar solamente como un método más de los que hay. Sí, pero no vamos a hacer un estudio exhaustivo. Bien, otro ejemplo de silogismos se los presento aquí. Todo vicio causa daño. Sería el primer juicio. La drogadicción es un vicio. Entonces la drogadicción causa daño. Fíjense cómo comparar estas dos proposiciones o premisas nos lleva a la conclusión de que la drogadicción causa daño. ¿Y cuál es el objetivo del análisis de este método? Bueno, que no necesariamente debemos tener la experiencia de pasar por nosotros de pasar por una situación de drogadicción y dañarnos para tener la certeza de que pues la drogadicción causa daño. Pues esa es la posibilidad que tiene el ser humano de conocer a través de la razón y no solamente de la experiencia. Sí, es cierto que es importante tener la experiencia de las cosas para tener certeza de los conocimientos, pero también la razón nos apoya. Sí, y bueno, yo puedo tener la certeza de que la drogadicción causa daño, no porque yo haya tenido esa experiencia, lo haya vivido. Sí, entonces, esa es la fuerza que tiene la razón en la adquisición de conocimientos nuevos. El otro ejemplo, los seres humanos son inteligentes. Es correcto. Los alumnos de la universidad son humanos. Algo correcto. Y la conclusión, entonces, los alumnos de la universidad son inteligentes. Sí, bueno, como seres racionales podemos decir con toda seguridad que todos los alumnos pues, son inteligentes. Y no nada más los de la universidad, ¿verdad? La energía, las estrellas, el hombre tienen una causa. Esa es la primera premisa. La energía, las estrellas, el hombre, etcétera, etcétera, forman el universo. Y la conclusión sería entonces el universo pues tiene una causa. Sí, entonces aquí tenemos pues otro ejemplo de lo que el razonamiento pues nos puede llevar a conclusiones. Ahora, todos los argumentos que obedecen a las reglas de la lógica se llaman argumentos válidos, pero también puede ocurrir que tengamos argumentos inválidos. Por ejemplo, puede haber situaciones en que las premisas o los juicios de los que parto para tener una conclusión resulta que no son válidos, que sean incorrectos o que esté partiendo de premisas falsas. Sí, entonces un ejemplo podría ser este. La primera premisa dice, todos los alcohólicos son personas inseguras. La siguiente premisa, o sea, con el juicio primero, con el segundo juicio que voy a comparar, el señor Yeltsin es un alcohólico. Y la conclusión a la que llegaría, entonces el señor Yeltsin es una persona insegura. Si se fijan, tenemos dos premisas y tenemos una conclusión. Y tienen sentido lógico. Sí, hay lógica en la hilación de un juicio con el otro. Tiene sentido, pues. Entonces la estructura está correcta. La comparación de un juicio con otro juicio y tiene una conclusión. Sin embargo, aquí podemos ver que el señor Yeltsin es una persona insegura porque todos los alcohólicos son personas inseguras. Tenemos aquí primero que tener cuidado cuál es el juicio del que estamos partiendo, porque si todos los alcohólicos son personas inseguras, no tenemos la seguridad de ello. Sí, entonces aquí estamos haciendo un juicio, como se diría, estamos haciendo un juicio erróneo.
No podemos generalizar que todos los alcohólicos son personas inseguras. Entonces, aunque el razonamiento, aquí la estructura del razonamiento es correcta, eh, partir de un juicio que no es verdadero me puede llevar a una conclusión falsa. Entonces el señor Yeltsin es una persona insegura. No puedo tener esa certeza. Sí, estaría haciendo un juicio temerario, como se dice en algunas ocasiones. Sí, entonces, cuando las premisas, fíjense bien lo que dice aquí, cuando se descuida la validez de las premisas, se puede caer en las falacias. Sí, esto sería, a este silogismo, cuando parte de juicios erróneos, se les da el nombre de falacias. Las falacias son errores o fallos en las premisas del razonamiento lógico que hacen injustificable una conclusión, aunque la conclusión pueda ser verdadera. ¿Sí? A lo mejor acá el señor Yeltsin sí es cierto que es una persona insegura, a lo mejor sí, pero no porque todos los alcohólicos son personas inseguras. O sea, aquí el problema no es la conclusión puede ser cierta, el problema es que el juicio del que empiezo, la premisa o las proposiciones con las que empiezo a hacer mi razonamiento, pues tienen falla, tienen error. Otro ejemplo de falacia sería el siguiente: los políticos son corruptos. Patricia es política, por lo tanto, Patricia es corrupta. ¿Sí? Este razonamiento es muy utilizado por la gente, ¿no? ¿Eres político? Ah, eres corrupto. O sea, nos quedamos con la idea errónea de que todos los políticos son corruptos, entonces hacemos un juicio a priori, se le llama, o sea, sin tener ningún fundamento. Sí, claro que hay políticos que no sean corruptos, sí, desde cualquier cargo, ¿no? Entonces, partir de un juicio que es falso me puede llevar a la conclusión de hacer un prejuicio, ¿sí? De decir, Patricia es corrupta porque es política, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes no han sido víctimas de un juicio o de un prejuicio porque la gente generaliza de manera errónea? ¿Sí? Entonces, ese razonamiento eh, es el que se conoce como falacia, ¿sí? Por error en las premisas. Bien, vamos a revisar ahora lo que es un paralogismo. También tenemos otra especie de silogismo eh, que, aunque tiene la estructura correcta de un silogismo, es decir, tiene sus dos juicios o premisas y su conclusión, resulta que la conclusión es falsa. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la falacia y el paralogismo. La falacia parte de premisas erróneas, aunque la conclusión sea falsa. Perdón, aunque la conclusión sea verdadera. Y el paralogismo parte de premisas que pueden ser ciertas, pero la conclusión es falsa. ¿Sí? Cuando ese paralogismo es armado de tal manera que yo quiero convencer a la gente y quererle engañar, se le da el nombre de sofisma. Sí, el paralogismo se puede dar por error o ignorancia en algún tema. Sí, entonces yo parto de juicios que son correctos y mi conclusión es falsa, pero puede ocurrir esto porque pues soy ignorante del tema, no he investigado bien y pues cometo un error. Pero cuando resulta que sí soy una persona conocedora y lo que hago es buscar argumentos para convencer a alguien de algo que sé que no es lo correcto o verdadero, a ese argumento se le da el nombre de sofisma. Sí, entonces son dos términos más que debemos tener presente en esto del método silogístico. Un ejemplo de paralogismo sería el siguiente: los mejores gobiernos promueven la justicia y la libertad. ¿Cierto o no? Pues claro que sí, los mejores gobiernos siempre van a promover la justicia y la libertad.
Siguiente premisa, la ideología comunista promueve la justicia y la libertad. Sí, puede ser cierto. Ustedes, yo creo que hay ideologías políticas que si no promueven la justicia y la libertad, pues nadie les haría caso. Entonces tenemos dos juicios aquí que pueden ser correctos, sí, pero de ahí fíjense a la conclusión que llegamos. Entonces los mejores gobiernos son los de ideología comunista. Aquí es donde debemos tener cuidado. Sí, basta revisar la historia para ver que no es así. Ahora, decir los mejores gobiernos son los de ideología comunista sería temerario porque seguramente que hay otros tipos de gobiernos que, que son también mejores, entonces no solamente estos. Pero bueno, aquí el ejemplo es claro, basta ustedes que revisen la historia. De hecho, muchos países han abandonado este tipo de gobierno porque no han funcionado, ¿no? Sí, ahí nos meteríamos en otro tema, pues que no vamos a andar, pero vamos a dejarlo como un ejemplo, ¿no? De lo que es un paralogismo. Eh, Bien, por lo general las falacias y los paralogismos se presentan cuando se da un sentido equívoco a las palabras. Si una equivocación, la palabra equívoco o equivocación significa darle igual significado a una palabra cuando debe ser distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, la palabra, bueno, pongo aquí un ejemplo, la palabra María, ¿no? María tiene, es la misma palabra la usamos para darle nombre a unas galletas ahí que conocemos desde niños, pero también es un nombre propio, ¿no? De una persona. Entonces, esos son lo que nos puede llevar a falacias o paralogismos. Bien, aquí está el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Entonces tenemos aquí un paralogismo eh, que por darle un sentido equívoco a las palabras, pues nos puede llevar a una conclusión falsa, ¿no? Pues las Marías son unas galletas, ¿sí o no? Pues claro que sí, ¿no? Mi amiga se llama María, pues puede ser cierto. Fíjense cómo las dos proposiciones, las dos premisas son verdaderas. Sin embargo, a la conclusión que llego, entonces mi amiga es una galleta, pues es un error, es algo falso, pero llego a esta conclusión falsa porque al término María le estoy dando un sentido equívoco. Sí, entonces, este tipo de fallas ocurren por darle un sentido metafórico a las palabras o a los argumentos, por ignorar el asunto o hacer comparaciones erróneas entre un juicio y otro. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También otro ejemplo sería de otro paralogismo. Dice, si Claudia tiene fiebre, está enferma. Sí, pues alguien que tiene fiebre manifiesta que hay una enfermedad, ¿no? Hay una infección. Claudia no tiene fiebre. Sí, puede ser cierto que Claudia no presente fiebre, pero a la conclusión que llego haciendo estas dos comparaciones, entonces Claudia no está enferma. Pues fíjense cómo aquí, eh, ¿qué tal si Claudia sí está enferma? Acuérdense que no todas las enfermedades nos provocan fiebre. Sí, yo ahorita ando un poquito ronco y no tengo fiebre, entonces puedo estar enfermo y no tener fiebre. Entonces fíjense cómo, aunque tenemos la estructura del silogismo, la estructura del razonamiento es correcta, ¿sí? Tengo un juicio verdadero, lo comparo con otro juicio verdadero y llego a una conclusión, pero esa conclusión es errónea, ¿sí? Entonces, aunque tenga sentido lógico. Otro ejemplo. La Tierra es un planeta y tiene vida, ¿cierto o no? Claro que sí es cierto. El universo tiene muchísimos planetas, también es cierto. Entonces hay más planetas con vida. Ojo aquí. Alguien diría, pues sí, ¿qué tal si es cierto? Bueno, no tenemos la certeza, entonces pudiera ser que hubiera vida en otros planetas. No tenemos la certeza.
pero este razonamiento no me puede llevar a una certeza. ¿Por qué? Fíjense bien, ¿qué pasa si en lugar de cambiar la palabra vida o de poner la palabra vida, pongo la palabra escuela? Si la Tierra es un planeta y tiene escuelas, cierto, ¿verdad? El universo tiene muchísimos planetas, cierto. Entonces hay más planetas con escuelas. Se fijan que queda inconsistencia, el argumento es inconsistente. Sí, alguien me podría decir, bueno, ¿y qué tal si sí? Bueno, ¿qué tal si sí? Pero no nos da una certeza. Y aquí el razonamiento, lo importante de un razonamiento es que nos lleve a certezas. Porque para fantasía, pues no necesito a lo mejor ni siquiera hacer un análisis de un razonamiento. Aquí lo importante del razonamiento es que me debe llevar a conocimientos ciertos. Otros ejemplos de paralogismos serían estos. Si el Homo sapiens, el Homo sapiens usa herramientas, ¿sí? O sea, los humanos actuales, ¿no? Claro que sí. En unos fósiles de homínido no había herramientas. Sí, llega un arqueólogo, encuentra fósiles de huesos de algo que parece ser humano y no hay herramientas. Entonces llega a la conclusión de que los restos no son de un Homo sapiens. Fíjense, este argumento no así, pero aquí obviamente está en forma de silogismo. Pero en una revista muy interesante estaban un artículo donde se hablaba del descubrimiento de unas osamentas y a la conclusión que llegaba la persona que redacta el artículo es que debió haberse tratado de un ancestro que no era Homo sapiens porque no encontraron herramientas ahí en la tumba donde estaban ahí excavando, ¿no? Sí, entonces les digo, es muy importante esto del análisis lógico por medio de silogismos porque nos permite encontrar si los razonamientos o los argumentos o las explicaciones que da alguien pues son fiables o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otro ejemplo, Lucero es una persona con mucha fama. Sí, puede ser Lucerito una persona muy famosa. Lucero compra en las tiendas Nancy's. Ah, sí, a lo mejor si ella va y compra. Y entonces alguien concluye, si compro Nancy's tendré mucha fama. Este es un ejemplo de paralogismo y que si un comerciante lo utilizara para convencer a la gente, se convierte en un sofisma. Igual el argumento de acá arriba, del Homo sapiens. Si esta persona que estaba haciendo el artículo o el investigador hace este razonamiento con la finalidad de convencer a la gente de que los huesos que él descubrió no son de un Homo sapiens, está cometiendo un sofisma. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre el paralogismo simple y el sofisma, que el paralogismo estoy cometiendo un error, sí, por falta de conocimiento, etcétera. Pero cuando yo lo hago con tal de convencer a la gente, se le da el nombre de sofisma. Y por último, terminamos con el círculo vicioso. Bueno, los círculos viciosos se dan cuando queremos demostrar algo, pero partiendo de lo mismo que quiero demostrar. Por ejemplo, si alguien me pregunta por qué debemos estudiar filosofía, resulta que la definición de la palabra filosofía, pues la ciencia que estudia las causas y fines de todas las cosas bajo la luz natural de la razón. Entonces, ¿por qué debemos estudiar filosofía? Ah, pues porque debemos estudiar las causas y fines de todas las cosas bajo la luz natural de la razón. Es un círculo vicioso porque estoy en realidad contestando con lo mismo que me están preguntando, ¿no? Si no doy realmente una respuesta. O por ejemplo, de aquí dice, todos los alumnos universitarios son aplicados. ¿Por qué? Porque todos los alumnos aplicados van a la universidad. Sí, entonces aquí estoy en un círculo vicioso. En realidad estoy cayendo hablando de lo mismo que quiero demostrar, ¿no? Entonces,
Eh, Hay muchas técnicas para nosotros no caer en este tipo de falacias, de sofismas o paralogismos, y eso es estudiando las, eh, pues, desarrollando más bien los hábitos del pensamiento riguroso. Es importante definir. Sócrates hizo una aportación importante en la filosofía porque él decía que antes de hablar de cualquier tema debemos definir los términos en los que vamos a hablar para hablar de lo mismo. Si no hablamos de lo mismo, siempre vamos a estar cayendo en errores a la hora de dar argumentaciones. Debemos de saber distinguir, encontrar la relación causa y efecto de las cosas, la sistematización, la crítica, precisamente la habilidad del pensamiento crítico que estamos desarrollando, y la síntesis. Bueno, pues aquí sería todo. Ya el ejercicio que se les pediría es que desarrollen, bueno, contestar estas preguntas: ¿qué es el silogismo? ¿Qué es una falacia? ¿Qué es paralogismo? ¿Qué es un sofisma? ¿Qué diferencia hay entre una falacia y un sofisma? Porque son diferentes. Y que redacten un ejemplo de silogismo, un ejemplo de una falacia, es decir, donde una de las premisas tiene errores, y un ejemplo de sofisma, es decir, donde las premisas son correctas pero la conclusión es falsa. Bueno, esto sería todo por hoy.